¿De dónde venimos? ¿Quién nos trajo al mundo? ¿Quién creó el mundo? Son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. Antiguamente, el hombre se veía expuesto a numerosas preguntas. Poco a poco las ha contestado, a través de su evolución constante. Pero antes que ocurriesen los grandes cambios tecnológicos, estos vacíos debían llenarse. Es ahí donde nacen los dioses de la antigüedad. A prueba de fe. Para las culturas antiguas, los dioses se manifestaban con los fenómenos naturales y las estaciones. Las lluvias traían cosechas o inundaciones. Estos fenómenos estaban fuera de su entendimiento. Es donde el sacrificio humano tenía su propósito: calmar el enojo de Dios. Nace entonces la superstición y la religión, fundadas en el desconocimiento de estos fenómenos inexplicables, y a un deseo natural de sobrevivir a la muerte. Normalmente, se adoctrinaban o se adoptaban las costumbres de los pueblos que se conquistaban. Al tomar forma humana, estos dioses empezaron a tener semejanzas reconocibles. Y en donde el número 3 se volvería parte del entendimiento de la naturaleza, las matemáticas y la religión. Nace la Trinidad. Sumerios, Anu, Enlil y Enki. Egipcios, Isis, Osiris y Horus. Babilonios, Anu, Ea y Bel. Hinduismo, Brahma, Shiva y Vishnu. Griegos, Zeus, Atena y Apolo. Romanos, Júpiter, Juno y Minerva. Budismo, Buda, Dharma y Sangha. Católicos cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escandinavos, Odín, Thor y Freyr. Aztecas, Huitzilopochtli, Tlaloc y Tezcatlipoca, entre otros. Los hebreos primitivos no creían en un único Dios. Su teología no era monoteísta sino enoteísta. Al igual que todas las culturas, creían que existían varios dioses, pero solo adoraban uno. El motivo era supersticioso: si no adoraban al Dios con el que se aliaban, éste los mataría sin piedad. Las evidencias textuales del enoteísmo se encuentran en el Antiguo Testamento. Génesis 1 dice: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La expresión utilizada en hebreo para Dios es Elohim, que es plural, dioses. Por lo tanto, la traducción correcta del primer verso sería: en el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. Más adelante vemos que ya se encuentra en plural. En las antiguas creencias, los dioses eran territoriales. Es decir, su poder cubría un territorio determinado, así como el de los reyes sobre la tierra.
También encontraban comúnmente montes para reunirse. La monolatría hebrea primitiva, con el tiempo evolucionó en un monoteísmo estricto, que consideraba falsos a los demás dioses que otro reconocía. Esta divinidad era todopoderosa. Todo acontecía según su deseo. Bien y mal eran creados por él. El carácter de Jehová fue moldeándose a través de las desgracias ocurridas con el pueblo. Los hebreos habían sido políticamente débiles. Y por tanto, se habían visto prisioneros del juego político de las potencias extranjeras. Algunos hebreos de Canaán emigraron rumbo a Egipto, debido a la hambruna que asoló la región. Trabajaron para ellos. Y se tiende a creer que los tomaron como esclavos, pero la esclavitud no formaba parte de la cultura en el antiguo Egipto. Solo en casos de guerra existía el sistema de corvea, por el cual quienes no podían pagar los tributos con la cosecha, debían pagarla con su trabajo. Los faraones brindaban la paz, la prosperidad y el pan a cada habitante del imperio. A cambio, se pedía la prestación de mano de obra. Con el exilio de Babilonia, la pérdida de su independencia nacional fue un golpe duro para la mentalidad de los hebreos. Como defensa psicológica, recurrieron a las esperanzas mesiánicas. La causa de sus males era una prueba que debían pasar para que su pueblo reinase de nuevo en el final de los tiempos. Las desgracias continuarían más adelante, con el gobernador de Palestina persiguiéndolos por seguir las leyes de Yahvé. Y nuevamente se preguntaban, ¿por qué el sufrimiento? Si Yahvé era bueno, debía eliminarse la faceta negativa de Dios. Nace Satán. En el Antiguo Testamento no existe la figura del demonio. Satán es tan solo otra palabra aramea que significa acusador, enemigo o adversario. Y era un ángel enviado por Dios, con el que mantiene conversaciones amistosas, y al que envía para probar a sus seguidores. En el Nuevo Testamento, los escribas transformaron tanto a Satán como a diabolos, en griego, para crear la figura del demonio. Así desviaron la culpa de su Dios bíblico hacia una figura totalmente nueva, un ángel independizado de su creador y que actúa por voluntad propia. Da paso al pensamiento apocalíptico, en el que no se tendrían cosas buenas en este mundo, sino en el más allá. Todas las diferentes culturas crearon sus religiones. Siendo estas las más influyentes de cientos de ellas. El cristianismo en la actualidad es la religión más difundida por todo el mundo, con más de 2.100 millones de seguidores. También es la que ha tenido más variaciones en su doctrina. La Biblia no era como la conocemos hoy en día. Está formada por 66 libros, 39 de ellos pertenecen al Antiguo Testamento, 27 al Nuevo Testamento, los cuales fueron escritos entre 70 y 125 años después de Cristo. El primer canon es el Pentateuco. Este contiene las leyes de Dios, que es el conjunto de las 613 leyes del judaísmo. Se tiene a Moisés como supuesto autor, pero en realidad son corrientes de escribas diferentes, ya que las diferencias de color y tipo de letra, historias duplicadas y contradictorias,
revelan que tuvo varios autores. También el nombre dado a Dios no es el mismo. Unos lo llaman Yahvé y los otros Elohim. Además, en Deuteronomio encontramos la muerte de Moisés, lo cual no sería posible si él fuese el autor. Lo más aceptado por los expertos actualmente los ha llevado a aceptar que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente por fuentes claramente distintas. En la fuente ya vista, usaban el nombre de Jehová o Yahvé para Dios. Se manifestaba en conversaciones amistosas, en términos humanos y familiares. Los escritores eran provenientes de Judá. En la fuente eloísta, usaban el nombre Elohim para Dios, y se manifestaba en sueños y visiones. Escritos provenientes de Israel. En la fuente deuteronómica, establecida durante la reforma de Josías, aportaría los libros Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y la fuente sacerdotal explica procedimientos para los rituales, cómo hacer los sacrificios, leyes, prohibiciones, el sabbat y las descendencias generacionales. La fuente sacerdotal recalca: para obtener el perdón de Dios, debía realizarse por intermedio de los sacerdotes, lo que no se utiliza en las otras tres fuentes. El primer concilio de Nicea fue convocado por el emperador romano Constantino I, quien había logrado el poder total del Imperio Romano. Uno de los principales problemas de Constantino fue el desorden que causaba la creencia en muchos dioses. Constantino empezó a simpatizar con los cristianos a raíz de una batalla ganada al invocar a Yahvé, lo cual lo haría pensar en la superioridad del dios cristiano. El propósito de este concilio debía ser establecer la paz religiosa y unificación de la Iglesia cristiana, ya que el debate sobre la naturaleza divina de Jesús era la causa agitadora. Constantino entonces dispuso que Eusebio de Cesarea organizara la recopilación de una colección uniforme de nuevas escrituras, desarrollada de los principales aspectos de los textos religiosos sometidos al concilio. Sus instrucciones fueron: revise estos libros. Cualquier cosa buena en ellos, tenla, pero lo que fuese malo, lánzalo fuera. Lo que sea bueno en un libro, únelo con lo que sea bueno en otro libro. Y lo que fuese que sea reunido, será llamado el libro de libros. Y será la doctrina de mi pueblo, que yo recomendaré hacia todas las naciones, que no habrá ninguna guerra más, por causa de las religiones. Uniendo las historias sobrenaturales del dios Mitra y Krishna con las creencias británicas de Caldea, formaron una nueva creencia universal. Así nacieron los Nuevos Testimonios, y esta es la primera mención del Nuevo Testamento en el registro histórico. Luego ordenó que todos los manuscritos recogidos fueran quemados. Y fue declarado que cualquier hombre que fuera encontrado ocultando escrituras debía ser decapitado. El salvajismo y violencia que aconteció fue llamado el Gran y Santo Sínodo. Al legalizar la religión cristiana por el Edicto de Milán en 313, fue esencial para la expansión de esta religión. La primera Biblia completa que apareció en español fue la versión de Casiodoro de Reina,
impresa en Basilea en el año 1569. Y sus escritos fueron puestos en el índice de libros prohibidos. A partir del Papa Inocencio II, se prohíbe la posesión de traducciones en lenguas laicas. Incluso las misas eran dadas en latín. Tenían su propósito. El pueblo común no leía ni entendía latín ni griego. Así los escritos permanecerían ajenos al contenido real de los textos bíblicos. Se utilizaron como medio de manipular en sentido político y religioso. Un ejemplo son las bulas papales, que se vendían para obtener el perdón de los pecados o para reducir el tiempo de estadía en el purgatorio. Es donde Martín Lutero da un vuelco en la historia bíblica, arriesgando su libertad al traducir al alemán el Nuevo Testamento en 1522, y luego el Antiguo Testamento en 1534. Estas traducciones darían paso a una nueva doctrina protestante. Existen en el mundo numerosas traducciones de la Biblia. El resultado carece de la fiabilidad requerida y varía su sentido, lo que desata las controversias doctrinales o de aplicabilidad de los intérpretes. Básicamente existen 4 tipos. La de la tradición católica, que busca entender lo que el autor humano quiso transmitir. La protestante luterana, que da libertad al lector de interpretarla como mejor le parezca, la cual no tiene anotaciones para relacionar textos. La protestante fundamentalista interpreta textualmente las escrituras, en donde no hay metáforas ni simbologías. La racionalista niega todo carácter sobrenatural, pero coincide con la católica. A partir de estas, comienzan las interpretaciones que conocemos hoy en día. Una de las Biblias más atacadas por los expertos es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. La existencia de tantas Biblias nos revela que la historia de Yahvé no es del todo clara. En la actualidad, encontramos un sinfín de congregaciones esparcidas por todo el mundo, con infinidad de nombres, costumbres y reglas, que son lideradas por un pastor o un anciano, al cual se le ha conferido autoridad para enseñar. Expondremos las diferencias doctrinales de algunas de las numerosas congregaciones. Y esa persona, usted ha pisado en una obra de brujería. ¡Sangre! ¡Salga! ¡Salga! Analizando cada una de ellas, se encontró que inclusive en la misma congregación se ven separadas por su interpretación individual. Hoy en día muchas iglesias se han hecho divisiones, cualquiera hoy en día está montando su iglesia y en su doctrina allá, pero hasta hoy en día pues yo me doy cuenta en esta iglesia donde estoy, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que solamente tenemos que tener esta doctrina que Cristo Jesús la ha enviado y que ha sido revelada al misionero David Miranda de San Paulo, Brasil. Dios es una persona que es la regidora del mundo, es la que ha hecho todo y por todos, por lo tanto merece toda la adoración de las criaturas. Él es el creador. Antes de nacer en esta tierra nosotros vivíamos con nuestro Padre Celestial como seres espirituales y fuimos creados por nuestro Padre Celestial y vivimos en un mundo que se llamó el mundo de los espíritus en una vida preterrenal. Es la persona que nos creó, es la persona que aunque nosotros no la podamos ver
de manera experiencial, de poder tocarlo, nos da la certeza de que es una divinidad. Es un Padre que nos ama, que nos conoce y que quiere entrar en relación con cada uno de nosotros. El que diseñó todas las cosas que hoy tenemos, el que diseñó mi vida y que fue mi creador. Dios es el universo. Dios es todo lo que está y podemos palpar, podemos tocar. Lo que nosotros reflejamos es el amor de Dios. Eso es Dios, es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es el verbo, ¿sí? Cuando se habla del verbo no se habla de pronto a alguien que diga palabras, se habla del sonido. Es el todo de la creación, el todo de la vida misma, es el amor mismo, es la esencia de la vida y es la razón de vivir. Dios no es una religión, Dios es una persona. Dios tiene pensamientos, tiene sentimientos, Dios siente. Para todos nosotros los hombres es entender, ser muy conscientes de que Dios es nuestro papá, de que Dios es nuestro Padre y que Él influye positivamente en todo lo que es nuestra vida. Ese ser supremo que creó el cielo, la tierra y todo lo que en este universo hay. Dios es el Padre, el Creador. Es el todo, es el todo. Entonces, ese es Dios para mí, el que lo llena todo. Primero estuvo la tradición oral, que de un patriarca, de un padre, se le hablaba al otro, no, a los hijos y estos a los hijos. Era la tradición oral. Luego apareció la escritura como tal escrita, aparecieron los masoretas que fueron los escritores y entonces así vinieron los pergaminos y hoy pues tenemos la Biblia. La Biblia la escribieron los hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Es Dios quien inspira al hombre a escribir la Biblia para hablar a través del hombre, para hablar a través de las Escrituras y enseñarnos, dejarnos como un manual, una herramienta para poder caminar después de tantos años con Dios. El primer libro de Timoteo 3:16 dice que la Biblia ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, que es apta para instruir, que es apta para que alguien pueda llegar a un nivel superior, ¿sí? Y ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, por el mismo Dios. Entonces la Biblia ha sido escrita por sabios, por iniciados, por maestros, por apóstoles que se han dedicado a buscar a través de una forma práctica y científica lo que es el autoconocimiento. La Biblia fue escrita por más de 60 autores en un lazo de tiempo muy grande, más de 1000 y pico de años. Fue escrita por 40 escritores en diferentes lugares. La Biblia la escribió hombres con la revelación del Espíritu Santo, hombres ungidos, hombres que anduvieron en santidad, hombres que anduvieron en el propósito de Dios. La Biblia la escribió Dios, me atrevo a decir, pero en un lenguaje humano. Actualmente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha hecho una nueva traducción y se le añadieron algunas partes especiales que se le quitaron a la Biblia porque fueron revelaciones dadas al profeta José Smith, en donde esas traducciones nos aclaran esas partes preciosas que se quitaron de la Biblia. O sea que detrás de cada uno de esos autores bíblicos estaba la mano del Espíritu Santo. Desde ese punto de vista podemos decir que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. La Biblia aún, te voy a explicar esto, mira, la Biblia es el manual de vida de toda persona. ¿Tú sabías que cuando tú compras un televisor, viene con un manual? No, aparentemente errores, aparentemente contradicciones. Se han dedicado a cambiar frases, palabras de estos libros sagrados, lamentablemente. Entonces, ¿han logrado cambiar palabras? No, la Biblia no tiene errores, es un libro perfecto. Si es inspiración de Dios, la Biblia decreta que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, Dios es veraz. Sí, yo encontré en una Biblia un error de impresión, no es error teológico, un error de impresión. Yo creo que un Dios de perfección
no cabe errores. Pueden tener algunos errores de palabras en la traducción del hebreo, del arameo. Por ser la palabra de Dios, no tiene errores, porque Dios no se equivoca. Claro que sí. Sabemos que la Biblia pasó por algunas manos de seres inexpertos o seres que intencionalmente cambiaron algunas de los escritos sagrados. Aparentemente, porque fueron escritos por hombres sujetos al error, ¿no? Y en determinadas épocas de la historia. En la Biblia encontramos más de 101 claras contradicciones. El alma está compuesta por sentimientos, emociones y la voluntad. Bueno, es una pregunta que los científicos no se han podido responder, porque estamos hablando de algo espiritual, no físico. Es una palabra que viene del griego anima, y esa palabra se le dio cierto carácter en el sentido de que es lo que anima al cuerpo. El espíritu y el cuerpo conforman el alma, es decir, lo que están viendo y lo que somos nosotros somos el alma misma. El alma es por la cual en lo que yo tengo convencimiento, es por lo que Dios viene por nosotros. Este cuerpo es un estuche. El cuerpo está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Alma vendría a ser espiritualmente, vendría a ser los pensamientos de cada persona. Vendrían a establecerse como las formas y comportamientos de cada persona. ¿En qué nos creó a su imagen y semejanza? En que nos creó con un alma que tiene 4 características fundamentales. Un alma que es espiritual, libre, inteligente e inmortal. Podríamos decirlo, es la parte intangible del ser humano. Es el soplo divino de Dios. En el alma están las emociones. En el alma es donde nos llena nuestro ser. El alma, ¿no? El alma es donde tenemos toda la parte de nuestros sentimientos, nuestro corazón, todo el cariño, el afecto a las personas que amamos, sentimientos. Muere, pero resucitará al final de los tiempos, unos para gloria de Dios y otros para castigo eterno. Para nosotros los católicos, nosotros no creemos que el alma se separe del cuerpo. El alma es la persona como tal, la unión del cuerpo y el espíritu. Las personas que quieren. La ida al cielo está determinada porque la Biblia habla de 3 cielos. Y en este momento tú y yo estamos en el primer cielo. Van al cielo no los que nunca han fallado ni los que no fallan, sino los que entregan su corazón al Señor. Aquellos que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, quizás son los que van al cielo. El reino de los cielos lo preparamos nosotros desde aquí. Desde aquí en esta tierra, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vivir una vida correcta para obtener el premio. Según la Biblia, los redimidos. Todo aquel que cree y sea bautizado en el nombre de Jesucristo, este será salvo. Tú no es que te mueras y se acabó todo. No.
El televisor sigue estando ahí, el alma sigue estando ahí, o está en el infierno o está en el cielo, no más. Este mundo de los espíritus tiene dos divisiones. Una de ellas se llama la cárcel espiritual o el infierno, y otra de ellas se llama el paraíso, en donde las personas que van a ese lugar van a descansar de sus penas y van a sentirse felices porque fueron obedientes a los mandamientos. Sí, todavía vamos al infierno, claro que sí. No existe infierno. Unos para gloria de Dios y otros para castigo eterno. Será un tormento sin fin. Mañana llega el Señor, pero unos se van para el cielo, otros se van para el infierno. ¿Tú qué harías? No, pues. ¿Ah? El hombre no está obligado a hacer tal vez cosas que él no quiera hacer, sino que Dios lo deja a lo que él quiera, a su libre albedrío. Por la gracia de Dios podemos ser transformados, iniciar una nueva vida y dar unos frutos diferentes. Es el don mediante el cual nosotros podemos tener la oportunidad de tomar decisiones en nuestra vida. Te voy a decir de una forma muy sencilla, que si yo te regalo algo, que si yo te doto de algo, tú puedes hacer con ese algo lo que tú quieras. Si yo te regalo este lapicero, tú se lo puedes regalar a otro. Tú puedes tomar la decisión de hacer algo o de no hacerlo. El libre albedrío es que tú puedas decidir o te vas para el infierno o te vas para el cielo. No más. El libre albedrío es lo que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros para no manejarnos como unos títeres. Según la Biblia dice, no matarás. Y Dios nos lo ha enseñado. Él dice que el homicida no entrará al reino de los cielos. Entonces, el que quiere entrar al reino de los cielos, pues no puede matar. El creador de la vida es Dios, y Dios es el único que tiene derecho a llamar a una persona. Todo lo que esté fuera de los 10 mandamientos, hermano, él dice no matarás.
Dios es el que se encarga de hacer justicia con la vida, ¿no? Fue él quien la entregó, quien la dio, y es quien también tiene como el designio de quitar la vida. Y ese libre albedrío nos permite escoger la creencia que nosotros pues queremos seguir. El Nuevo Testamento que habla de que no fornicarás, no adulterarás, no desearás la mujer del prójimo, no tendrás laxivia, por ejemplo. Laxivia son pasiones desordenadas, ¿ves? Nunca puede aceptarse una violación. Y entonces Dios moralmente no nos manda a hacer aquellas cosas las cuales van en contra de los mandamientos de parte de Dios. ¿Cómo tú puedes a una niña que era pura y virgen devolverle su virginidad y su pureza? No puedes hacerlo. La Biblia decreta que no nos juntaremos ni con nuestras primas, ni con nuestras tías, ni con nadie que sea parecido, en el libro de Levítico, capítulo 17. El hombre debe tener respeto por el bien de los demás. La persona que roba es una persona incapaz, que no sirve para vivir. Toda relación sexual que se tenga en el matrimonio con otra persona está, como te digo, por fuera de lo que Dios ha establecido. Realmente la ley de castidad es un principio eterno y divino, en el cual nosotros solo debemos tener relaciones sexuales con nuestra pareja, es decir, con la persona que estemos legalmente casados. Dios nos hizo libres y en esa libertad a cada una de las personas debemos verlo como un igual.
a Dios gracias, ya ha ido pasando esa situación de esclavitud en que vivió el mundo. Anteriormente la gente los vendían como esclavos, eran esclavos de los grandes. Que es la abolición de la libertad del hombre, y el hombre por naturaleza es un hombre libre. En los principios, en esa cultura de la palabra de Dios, esto es malo. Se le llama esclavo, pero ella no es esclava a la fuerza, sino por una necesidad que tiene. La mayoría de las normas morales se encuentran su asiento en la Biblia. Morales como el respeto a la vida, como el respeto a la familia. No hay cambio en los 10 mandamientos. Dios no vino a cambiar, Jesús no vino a cambiarlos ni a abolirlos, Él vino a cumplirlos. Todos los mandamientos siguen rigiendo. Los 10 mandamientos siguen en este momento y seguirán hasta la muerte. Sigue rigiendo. Jesús vino a cumplir la ley. Lo que Jesús vino a hacer, como con sus mismas palabras, Él no vino a cancelar esos mandamientos, sino a ampliarlos. No, Jesús no los cambió, los cumplió, y por un acto de fe nosotros en Él los cumplimos. Los 10 mandamientos fueron creados en un momento en el cual la gente quería hacer lo que quiera. La palabra nos habla de los mandamientos, pero Él los redujo a 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Si hacemos esta clase de cosas, entenderíamos que los mandamientos son más de 10. Incluso tenemos muchos más mandamientos que no se especifican en los 10 mandamientos. Y decir que el Antiguo Testamento, pues, es como abolido, ¿no? O como que ya quedó a un lado. Y queremos decirle que es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque las enseñanzas cristianas nunca pasan de moda. Siempre se mantienen vigentes e incólumes, ¿sí? Transparentes, puras y cristalinas. %100 Dios. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son un solo Dios.
No es que sean una sola persona, porque son tres personas diferentes. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Cuando se habla de Jesús, Jesús hace alusión no a Dios. Indiscutiblemente. El verbo fue hecho carne. Y si el verbo es hecho carne, Él es Dios. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, como dice la palabra. Jesús es la plenitud de toda la deidad. Jesús es el Hijo de Dios. Bíblicamente sí. Examinando a profundidad el Antiguo Testamento, encontramos que Jesús no se encuentra mencionado en él. Desde antes de la concepción de Jesús, vemos que los autores del Nuevo Testamento se apoyan en las escrituras del Pentateuco. El anuncio profético del nacimiento de Jesús lo da Mateo, pero su nombre es Emmanuel, no Jesús. Mateo se basó en Isaías, pero el capítulo 7 de Isaías narra una profecía dada al rey de Judá. El que iba a ser atacado por Israel y Asiria, y este hijo, Emmanuel, sería una señal de que Dios estaba con ellos. Para el nacimiento de Jesús, Mateo dice que nacerá en Belén. Pero este profeta habla sobre un libertador del yugo del imperio asirio. Miqueas tampoco hacía referencia a Jesús. Para la huida de Egipto por causa de Herodes, Mateo cita: y se basa en Oseas. Pero no es una profecía para Jesús, habla del pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto. Para la muerte de los niños a causa de Herodes, Mateo dice: y hace referencia a Jeremías. Este habla es sobre una mujer y sus hijos, que huían de la espada, escapando al desierto. La matanza de los inocentes no está registrada en la historia de los judíos, romanos o griegos de ese tiempo, y no se encuentra en ninguno de los otros libros de la Biblia. Además, algunos capítulos del Nuevo Testamento hablan sobre una descendencia natural, no sobrenatural. La historia nos muestra que Jesús no fue el único Mesías. Existieron siglos antes muchos otros como él, y con unas similitudes muy marcadas.
Mitra de Persia, nació un 25 de diciembre. Hijo de una virgen, tenía 12 discípulos. Llamado el Cordero de Dios. Buda de India, nació un 25 de diciembre de una virgen. Anunciado por una estrella, y caminó sobre las aguas. Atis en Grecia, nació un 25 de diciembre de una virgen, fue crucificado, resucitó entre los muertos, y sus discípulos fueron bautizados por su sangre. Horus de Egipto, nacido de una virgen. Anunciado por un ángel. A los 12 años enseñó en el templo, y a los 30, fue bautizado. Al morir crucificado fue sepultado, y resucitó al tercer día. En Roma, los paganos celebraban el día 25 de diciembre, con el Natalis Invicti, el nacimiento del sol invencible. Y su símbolo del sol, fue Mitra, cuyo culto había sido introducido en Roma. Muchas iglesias dicen, no, es que hay una transustanciación en el pan y en el vino. No hay tal transustanciación. Ese pan, esas hostias blancas de harina de trigo, se convierten en el cuerpo de Cristo, y ese vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces no es un símbolo, sino que es una realidad. Eso es lo que la teología llama el fenómeno de la transubstanciación, pero nunca el pan y el vino se convierten en carne y sangre. No es simbólico, sino que es una realidad. Ese pan, aunque sea pan, y ese vino, aunque sea vino, a los ojos de la fe, es el cuerpo y la sangre de Cristo. En la historia, papas, reyes y hombres fueron envenenados con hostias y vino en iglesias. El sacramento de la Eucaristía tiene un marcado origen egipcio. En los misterios de Dionisio, comían la carne de un toro o de un cabrito. También lo encontramos en la comunión mitraica. Los colonizadores españoles que estaban evangelizando, se encontraron en aprietos con la transubstanciación. Los aztecas ya comían la carne de Dios y tomaban su sangre, mediante un sacrificado humano. Después de Jesús era el ángel más importante que había. En el Antiguo Testamento se dice que el diablo era el acusador. Y en el Nuevo Testamento se muestra como el tentador. Que este ángel cubridor era el director del coro, era el ángel más importante, tenía muchas funciones. Que era el más bello, que era luz bella, por eso se llama Luzbel. Pero este Lucifer se creyó o quería creerse mayor que Dios. Por eso fue que Dios lo desterró del reino. Isaías 14, en Ezequiel 28, nos habla de la posición que tenía Lucifer. Isaías no nos habla del diablo, hace referencia a una burla contra el rey de Babilonia. Y Ezequiel se refiere al príncipe de Tiro, también lo llaman querubín, que significa protector, ya que el rey de Tiro era un protector de su país. Ningún versículo habla del ser malévolo, que llamamos diablo. Vemos también que se le llama Luzbel a Jesús.
la Biblia pues no habla del diablo en el cielo, porque el diablo está en un lugar que se llama la Gehenna, el infierno. Dicen que él tiene cachos y cola, pero es que la cola representa la fornicación y los cachos representan lo que es una mente descompuesta. Entonces, en vez de tener aureola, tienes cachos. Que si crees en Dios, debes creer en el diablo. Existe el diablo, existen los demonios, existe todo eso. Es más una expresión, una concepción literaria que una concepción bíblicamente teológica clara. En la mitología griega, Eósforo es el lucero del alba, al que San Jerónimo tradujo como Lucifer. Los sacrificios humanos fueron practicados en las más importantes culturas antiguas. Se mataba a las víctimas ofreciéndolas en anatema para apaciguar la ira de los dioses. Se hacían en señal de homenaje o expiación. En la Biblia encontramos el sacrificio más conocido, el de Abraham y su hijo, pero este no se llevó a cabo. Pero, ¿existen sacrificios humanos en la Biblia? De acuerdo a Jefté, sí pidió sacrificios humanos, no pidió sacrificios humanos. Entonces, cuando venimos a escudriñar las Sagradas Escrituras, entonces nos encontramos una clave. Hay una clave en lo cual la Biblia especifica y dice que Jefté le hizo voto a Jehová que cualquiera que saliese a la puerta de la casa, él los sacrificaría en holocausto. No, nunca en absoluto. La divinidad nunca se ha valido de eso. En la antigüedad había un sacrificio bien especial y era el sacrificio de un cordero. Que mandó a matar, bíblicamente. Las personas que utilizan la santería, que utilizan el budismo, que utilizan muchas de esas cosas, utilizan los huesos para poder hacer cierta clase de ritos, ¿sí? Y dentro de estos ritos el hueso tiene un significado para el lector de la Biblia, para el que profundiza a través de la Biblia se da cuenta que el hueso es tipo de pacto. Los pidió sí, pero no se realizaron. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ahab, rey de Israel, sacrificó 2 de sus hijos a Baal.
Estos sacrificios a los dioses rivales encelaban tremendamente a Yahvé. La forma de calmarlo eran el olor de la carne quemada y la grasa, ya que eran de aroma grato al Señor. Al analizar el dios judeo-cristiano, vemos que no tenía diferencias con los demás dioses mesopotámicos. Encontramos tres principales rasgos: la atrocidad excesiva de Yahvé, la amistad íntima de Jehová con personas de total inmoralidad y cuyos instintos perversos son fomentados por él, la exclusiva protección que Jehová proporciona a su pueblo escogido Israel, exterminando a los demás. Pues según la Biblia dice que ni siquiera el mismo Jesús sabe ni la hora, ni el día, ni la fecha. ¿Está cerca el fin? Sí, porque la Biblia habla de algunas situaciones del Apocalipsis y todo esto, y dice que el fin está cerca. Lo afirman tal vez muchas personas, pero que digan el día y la hora no. ¿Está cerca el fin? Sí. La Biblia dice que van a ocurrir todas esas cosas que están ocurriendo ahora. Que los hermanos separados acostumbran meterle miedo a la gente para ganar adeptos. Pero una persona que esté siguiendo a Cristo verdaderamente en la Iglesia Católica no tiene por qué tener miedo. El fin está muy cerca. El fin está muy cerca y es necesario que nosotros desnudemos nuestros corazones porque el fin está cerca. Hacen el ridículo. ¿Por qué hablo de eso y lo digo con esa palabra tan fuerte? Porque la misma palabra me enseña que nadie conoce la hora ni el día exacto que Él vendrá. ¿Has visto las inundaciones? Cuando yo venga habrán inundaciones, guerras, rumores de guerras, temblores, terremotos más seguidos. El Señor Jesús dijo que los eventos serían sucesivos, rápidos. A veces vemos cerca el fin del mundo, a veces lo vemos lejos, depende como yo me sienta y conforme a mi entorno. Maremotos, sí. Aunque el Señor dijo que nunca más volvería a cubrir toda la tierra de agua, ¿ves? No lo está haciendo, pero Él está permitiendo de que muchas cosas sucedan para que la gente ponga la mirada en Él. Muchos pretenden manejarnos como títeres. Muchas religiones manejan a los hombres como títeres. Y hoy día la religión es algo costumbrista. Hoy día la religión es una costumbre más, es un rito más. La religiosidad no es buena, porque esclaviza al hombre. A mí me parece que todas las religiones son inútiles. Por eso yo no puedo decirte si es buena o es mala, porque ninguna sirve. O sea, la religión es la que acaba con la persona. Exactamente, tú las has visitado todas, pero todas las cristianas o sectas, porque no te puedo hablar, no quiero meterme ya en caminos y ser señalador. La contradicción viene por eso, porque hay muchas sectas que no son creadas por Dios. La religión nunca es buena, la religión nos esclaviza. Es muy fácil jugar con los sentimientos de la gente. Entonces si alguien me viene aquí llorando y diciendo estoy mal, pues va a ser, entre comillas, sencillo que él me acepte un mensaje. Es obvio, pues imagínate, necesito una palabra de consuelo. Claro. ¿Ves?
Pero hay gente que me dice a mí, yo lo tengo todo y no necesito nada. Satanás siempre tratará de que lleguemos a encontrar la verdad. Sí, entonces trata de cambiar el pensamiento de Dios, digámoslo así, lo que nos guía la Biblia, lo cambia a mentira. Palabra Viva ha establecido una mano extendida para que tú vengas, para que te tomes de ella, para que te dejes guiar, para que te dejes llevar a un nivel superior, para que te dejes llevar a un nivel al cual puedas agradar a Dios. Estamos para servirte y queremos desearte muchísimas bendiciones y queremos verte en el reino de los cielos. Amén. Vayan a las iglesias donde prediquen de Cristo, vayan donde no les hablen mentiras, donde no le coma cuento a nadie, coma palabra de Dios y va a ver que su vida va a cambiar. Se lo dice un transformado por Dios. Cuando un ser se realiza espiritualmente, se vuelve una divinidad. Que solo Él le ha podido colocar cordel al mar para que no se salga de él. Pero sí existe para mí porque me lo imagino cómo es. O sea que si yo me imagino a Buda, ¿existe? Sí existe. Entonces, ¿existirían todos los dioses? Claro que sí. Tenemos, pienso, en nuestra sociedad actual una amplia gama de ofrecimientos respecto de, por así decirlo, dioses y formas de cultos en los cuales nosotros podemos escoger. Lógicamente hemos sido influenciados por nuestra cultura católica y cristiana. Pero que la inteligencia, escúchame bien, la inteligencia es el apartarse del mal. Inteligencia no es tener mucho conocimiento. Pero 10 años atrás, antes de hablar de nanotecnología, yo lo hablé en la iglesia. Y la gente, algunos me decían, usted está loco. Y yo sí estoy loco. Siempre nos dirán locos. Realmente Jesús quedó sin rostro, a él no se le podía conocer su verdadera identidad. Cada parte de su cuerpo quedó arrancada, todo. Cada latigazo que recibió Jesús, y puedes averiguarlo a través de la ciencia aún, determina una de las formas posibles de enfermedad. Bueno, esos son misterios muy grandes, que hablarlos ahorita pues no es debido, porque la humanidad no los entendería. Si tú cambias por ti mismo y tú vives una vida digna por ti mismo, ¿quién es el que te lleva el éxito? Pues tú. Sí, y entonces eso, ahí hay egoísmo, hay egocentrismo, y eso no agrada al Señor. Y hoy está en medio nuestro. Jesucristo, hombre, les presento ante las naciones. Aprobado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el billete de $1 con la cara mía y Jesucristo. El Espíritu Santo, le voy a decir lo que va a ocurrir en estos segundos. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Que rebreitere,
Corre, prendere, mo proscetere, prendere. Tome el billete más grande de su bolsillo o la moneda más de mayor valor de su billetera, de su bolsillo, para que usted haga la entrega de la ofrenda y adoración al Señor. Él está aquí, el mismo que sanó a esa gente en Matamoros es el mismo que te va a sanar a ti. Así que ahora mismo quiero que vayas a tu teléfono, marques el número que aparece en tu pantalla y le creas a Dios por tu sanidad y pactes con Él. Espíritu Santo y fuego otra vez. Ahora en nombre de Jesús. Ahora en nombre de Jesús. Fuego, 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 fuego. Adórale, 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 adórale. Quiero amarte más que cualquier cosa en el mundo. No está viendo lo que yo acabo de decir aquí. Esta mujer es cristiana. Solamente se ha descuidado. Oye, hoy era la moneda del gobierno de Dios. Vai queimando os demônios agora. Vai queimando toda a legião do inferno. Vai sair do capeta. يبقى اللي بيشرب وبياكل بالشمال بيتبع الشيطان، واللي بيحب سيدنا النبي عليه السلام ياكل باليمين. ساعات كان الشيطان يضحك علي مثلا، اجي مدي لي الشمال اقول بقول لك ايه عشان ابطل بقى خالص انا هاكل ايه؟ ها رز اهو. Get some anointing. You put some up here. Woo! Put this anointing on it. Put this anointing on it. I tell you what, you put something up here. I'm put this anointing on it. Drunk again.